¿Conoces el trabajo contra la estigmatización de los niños como brujos en Nigeria de la Child Rights and Rehabilitation Network? Permíteme ver si es lo que yo creo que es. Hace mucho tiempo, cuando una predicadora, si mal no recuerdo, Eleno Kaibo, en Nigeria, estuvo persiguiendo a los niños brujos con unas películas que hacía siniestras, aterrorizando a la gente con que sus hijos eran brujos, hubo un hombre que se jugó la vida, y creo que es él, que se jugó la vida para proteger a los niños, para alejarlos del peligro, porque se estaban matando niños porque eran brujos. Era una cosa aterradora en Nigeria, y esta predicadora creo que por ahí anda todavía, pero esto yo lo denuncié hace muchísimos años en mi viejo blog El Retorno de los Charlatanes, y hablé de este hombre que es maravilloso. Un segundo. Helen Okpabio, de la Iglesia Libertad del Evangelio en Nigeria, sí. Sam Itauma, director del CRARN, no es el mismo. No es el mismo. ¿Uno es el CRARN? Sí, es el CRARN. Pues mira, sí lo he hecho, y lo hice hace muchísimos años. El 6 de diciembre de 2008 hablábamos de Helen Ukaibo, esta bestia inmunda, millonaria por supuesto, que atacaba a los niños, y de Sam Itauma, que ha ganado premios, que es un personaje maravilloso. Sam Itauma, director del Child Rights and Rehabilitation Network, el CRARN, o era el director en 2008, creo que ahora ya no lo es, por eso no lo encontraba, pero se la ha jugado, y se la ha jugado maravillosamente. Es gente que lucha contra sectas que son enormemente violentas. Es gente que merece todo nuestro apoyo. Es más, voy a poner aquí mi foto de Sam Itauma, aquí que me acompañe un poquito. Sam Itauma, director del CRARN, porque es gente que realmente lucha por cosas tremendas como el acusar a los niños de ser brujos, y cosas tan tremendas como que los albinos en África, los niños albinos son en muchas ocasiones secuestrados y asesinados para hacer pócimas mágicas, y viven bajo una situación de terror increíble, y son muy pocas personas las que trabajan en favor de ellos. Así que mis aplausos siempre a esa gente, porque una cosa es hablar contra los charlatanes desde la comodidad de que lo hago yo, que me han amenazado, pero los que te amenazan los miras y dices tú, mira, si quieres nos vemos el día que quieras, pero vas a salir sin dientes tú, chaval. Pero no, esto es gente que juega en las ligas mayores por todas las fichas, que se la ha jugado extraordinariamente y que lo hace maravillosamente bien, y merecen toda nuestra admiración, todo nuestro respeto y todo nuestro cariño, y por supuesto nuestro apoyo, porque África es el futuro y no debemos dejar que caiga en manos de gente como estos predicadores evangélicos miserables.